Ahí vamos. ¿Y sí? Bueno. Oye, yo tengo la sensación de que no nos vemos hace mucho tiempo, pero debe ser porque han pasado muchas cosas entre medio. La última tú no estuviste, estaba la Lilia nomás. Exacto, sí. Sí, como que no nos vemos, yo por lo menos con ustedes desde septiembre. Como un mes. Inicio, un mes, sí. Sí. Muy rápido. Sí. Mira, queríamos hoy día retomar, bueno, estamos en la sesión en el módulo de relacionamiento y de conexión, ¿cierto? Y el tema de, bueno, la Lili ya hizo su sesión la semana pasada, la sesión anterior sobre relaciones conscientes, que estuvo ahí muy poderosa, la pude ver. Y antes tuvimos, ¿se acuerdan? La sesión de compasión, ¿sí? Que nos acompañó nuestra amiga. No sé cuántas estuvieron en esa sesión anterior, porque voy a retomar un poco ese tema, que estuvieron con la, ¿cómo se llama ella? ¿Se me fue el nombre? Nuestra ¿Ana amiga que... María? No. No, espérate. Uy, a Se mí me fue el también. nombre. También se me olvidó. Chútate. Ay, ¿viste? La, Las la, vacaciones. ¿Qué se me olvidó? estamos mal, estamos mal. Las vacaciones, ya. Bueno, ya nos vamos a acordar. Pero ella gentilmente nos apoyó con toda la sesión de compasión, la cual quiero retomar hoy día. Pero hoy día quiero que practiquemos como al menos las dos técnicas centrales que hay de la bondad amorosa, que es como el paraguas, ¿sí? Entonces les voy a compartir esta presentación. La Macarena, la Maca. La Maca. Ella nos compartió gentilmente sus apuntes de clase. ¿Por qué estamos hablando de la compasión? O voy a hablar hoy día del paraguas más amplio de la compasión, es el amor benevolente, que nunca ha sido muy claramente traducido, este famoso loving kindness, que es como la actitud de amabilidad o de amor benevolente. Ese es como el paraguas, ¿sí? Y dentro de eso se ubica la compasión. Entonces, no sé si quieren hacer una pequeña meditación de conexión antes de comenzar. Sí. La Lili tiene permiso para relajarse y quedarse dormida porque viene recién llegando hoy día. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pequeña meditación de conexión, como habitualmente lo hacemos, utilizando y llevando la atención al cuerpo, que es una manera muy efectiva de sentir las sensaciones, la corporalidad. Y uno puede hacer un rápido o breve barrido o escáner, ¿cierto? Desde la zona de los pies, sintiendo los pies, los tobillos, las pantorrillas, y en la medida que uno lleva la atención ahí, puede ir relajando también los muslos, las caderas, sintiendo la columna erguida, relajando la zona abdominal, el tórax. Uno se puede ayudar, ¿cierto?, con una inhalación larga y profunda para relajar y soltar. Sentimos los hombros, podemos moverlos y relajarlos levemente. Los codos, las muñecas, las manos y los dedos de las manos. Sentimos el peso de la cabeza sostenido por el cuello y relajamos también los músculos de la cara. Es la técnica esta de tomar conciencia de la corporalidad y de las sensaciones físicas para focalizar la atención. ¿Sí? Entonces uno puede sentir el cuerpo estable, como preparado, ¿sí?, para la meditación. Y luego llevamos la atención a nuestra mente, a nuestros pensamientos, y los observamos, ¿cierto?, en su ciclo natural de surgir, manifestarse y cesar. Imaginando a nuestra mente amplia y vasta como el espacio infinito. Y nuestros pensamientos como estas nubes que surgen, se manifiestan y se disuelven.
Visualizamos nuestra mente como amplia, extensa, expandida, infinita. Vamos luego a chequear nuestras emociones a la zona del corazón. Y entramos en contacto con nuestro movimiento emocional, con nuestro cuerpo emocional. También visualizando el movimiento emocional como la superficie que está en el océano, como las olas que se despliegan, ¿cierto? Arrastradas por el viento, pero que no altera la cualidad vasta, profunda del océano. Así visualizamos nuestras emociones, vastas, tranquilas, profundas como el océano. Sí, por un momento nos quedamos sintiendo a la vez nuestro cuerpo sólido y estable, como una montaña, nuestros pensamientos y nuestra mente amplia y expandida como el espacio infinito, y nuestras emociones tranquilas y calmas como un océano en reposo. Nos quedamos en ese estado unos minutos, en un estado de relajación, pero a la vez de atención consciente. Solo para generar un buen contexto mental, emocional y físico que nos haga más perceptivos a lo que vamos a ir revisando, ¿sí? Vamos entonces a entrar en este estado de calma, pero también de atención, para ir revisando estos enfoques que tiene este loving kindness o esta bondad amorosa. Y el primer enfoque viene de la neurociencia, del enfoque que nosotros más hemos utilizado acá, ¿sí? Y la neurociencia, ¿cierto? Nuestro Richard Davidson, que lo hemos comentado varias veces, ¿cierto? Plantea que la base de una mente o de un cerebro sano comienza con el cultivo de esta bondad amorosa, que es finalmente esta actitud de amabilidad y de gentileza que desarrollamos hacia los demás, pero también en primera instancia hacia uno mismo, ¿sí? Siempre parte la bondad amorosa y todas las técnicas parten hacia nosotros para gradualmente después ir a incorporar a los demás. Y la bondad amorosa lo que hace es que es una práctica que genera la sensación de amplitud, fluidez y de conexión con los demás, y corta con este sufrimiento que tiene que ver con la desconexión, el no pertenecer, que es una de las fuentes de depresión, ¿cierto? Y de sensación de soledad que tenemos las personas. Desde la neurociencia es eso, la neurociencia lo ha aplicado y lo ha llevado, tal como lo comentó la Macarena en la sesión que ella hizo. Ella mostró el caso de la Universidad de Stanford y aplicado más al mundo laboral. Pero también la Universidad de Emory ha hecho tremendos aportes con el tema de la bondad amorosa, y de hecho tienen un centro para la ciencia, se llama para la ciencia contemplativa de la compasión, basada en la ética, con cursos, protocolos que realmente lo han disponibilizado para un público, digamos, que no necesariamente está inserto en las tradiciones contemplativas. La misma Universidad de Emory también aplicó este enfoque de la bondad amorosa en un programa educativo para niños y profesores que se llaman aulas conscientes, y se llama el programa C-Learning, aprendizaje social, emocional y ético, donde la compasión también tiene un componente central en el modelo, ¿sí? Pero hay otros enfoques que han ido tomando también esto, más desde el enfoque del desarrollo humano. Me imagino que varias de ustedes están familiarizadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Que impulsa
la ONU y que dice que todos los países debiéramos unirnos, ¿cierto?, para aportar estos 17 objetivos, los cuales tienen muchas brechas, y alcanzando esto, se supone que en el año 2030 saldríamos o tendríamos un desarrollo sustentable para todos los países. Bueno, esto claramente está lejos de ser así, ya faltan solamente estos años, y lo que ha surgido como una propuesta que en mi criterio es interesantísima, es de una fundación sueca que habla de los objetivos de desarrollo interiores. Y en el fondo lo que dice es que no es posible obtener el desarrollo sostenible solamente con una declaración de políticas externas, si no hay un cultivo y una transformación interior. Se hace como el balance y la integración entre el aspecto interno de las personas y que habiendo hecho esto se expresa externamente en que somos agentes de cambio social y vamos a ir de verdad a aportar a una agenda de desarrollo sostenible. Y ellos lo tienen muy bien operacionalizado, esto es nuevo, salió hace como 2 años, en 5 dimensiones, y se parece mucho al modelo que hemos estado revisando nosotros. Primero, ¿cierto?, la relación con uno mismo, la conciencia, la autoconciencia, la presencia, pero también el punto de la conexión y el relacionamiento por los otros y por el mundo, tiene el componente y tiene estas habilidades de la empatía y la compasión. O sea, lo que quiero decir es que no solo está en el mundo del desarrollo interior, sino que también se considera una habilidad necesaria para hacer una transformación externa y social. Ese es el enfoque del desarrollo humano. Y también, a lo mejor ustedes también están familiarizadas con la teoría U, ¿cierto?, de Otto Scharmer, que tiene un enfoque más hacia la innovación, pero también pone como dentro del proceso de innovación el tema de no solo una mente abierta, sino que también un corazón abierto. Y la bondad amorosa tiene todo que ver con el cultivo de un corazón abierto, ¿sí? Entonces, esto de la bondad amorosa está siendo aplicado en distintas disciplinas y que me parece que son del todo necesarias, ¿sí? Pero para recordar un poco cómo surge la compasión, que a veces uno como que no sabe dónde poner este tema, la compasión y la bondad amorosa surge de la experiencia, ¿cierto?, del sufrimiento, ¿sí?, que es una como verdad que a todos que es común a todos los humanos, ¿cierto? La experiencia del sufrimiento, y asociado a la experiencia del sufrimiento, ¿cierto?, vienen estas estrategias defensivas que nosotros generamos para protegernos claramente, porque en muchas ocasiones eh, hemos sido a lo mejor, o nos hemos visto enfrentados a situaciones de padres no competentes, situaciones de trauma, distintas heridas que finalmente nos generan que nosotros vayamos como cubriéndonos, ¿sí?, esta esencia nuestra perfecta, amorosa y compasiva, y vamos construyendo esto que la Lilian también nos ha presentado, que es este ego o esta máscara, ¿cierto? El punto acá es que cuando dejamos de entrar en contacto con nuestra vulnerabilidad o nuestra sensibilidad, por ponerlo así, nuestra mente no puede como distinguir entre desconectarse de las emociones positivas y desconectarse de las negativas o que nos puedan agredir. Entonces ahí es donde se produce esta desconexión, ¿sí?, y la pérdida de sentido y propósito asociado a ello. Y ahí están todas las heridas emocionales y cómo estas nos van eh, cubriendo este núcleo, ¿cierto?, que es nuestro ser amoroso, y va apareciendo este ego, que es la estrategia defensiva ante el dolor y el sufrimiento, que puede ser muy legítima, pero a la larga, ¿cierto?, en la vida cuando empezamos a tomar decisiones desde el ego, desde esta estrategia defensiva, claramente nos proporciona más sufrimiento que un estado de felicidad que tenga que ver más con la conexión del ser. Entonces, cuando se hace un trabajo de desarrollo interior o de expansión de la conciencia, como estamos haciendo acá, necesariamente tenemos que transitar por este proceso de integración, ¿sí? Y ahí se habla de cómo la vulnerabilidad no necesariamente es negativa, sino que también impulsa la resiliencia, ¿sí? Y tiene que ver con el coraje de ser imperfectos, con una actitud mucho más auténtica en la vida, ¿cierto? Y cómo se genera entonces esta actitud amorosa con uno mismo y con los demás.
finalmente es como salir o trascender este ego, estrategia defensiva, e ir a reconectar nuevamente con nuestra esencia. Entonces, esta bondad amorosa, ¿cierto? Finalmente está constituida por una serie de herramientas contemplativas que lo que hacen es aliviar este sufrimiento que nos hace estar, que nos produce el estar identificados con nuestro ego o estrategia defensiva, y nos hace ir de nuevo a retomar la conexión con nuestra esencia y por lo tanto producir este florecimiento individual que después se expresa en un florecimiento social, ¿sí? Siempre la compasión o la bondad amorosa tiene esta lógica que está acá, parte hacia uno mismo, después se practica con una persona con la cual nos resulte fácil, ¿cierto? Después lo vamos integrando en personas neutras, en personas con las que tenemos conflicto, y después lo ampliamos a todos los seres. Entonces, de este cultivo del amor y la compasión es que surge como este modo de ser que es propio de nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Y no solo los seres humanos, los seres sintientes, eso también está comprobado, en que es lo que prima como una abordaje como de gentileza, ¿sí? De amabilidad con uno mismo y los demás. Y probablemente lo han visto con distintos nombres. El metta, el karuna, que es en tibetano, ¿cierto? Metta, que es, me parece que es en sánscrito, ¿sí? Mudina, upekesha, pero que se refiere siempre a esta cualidad de nuestra mente-corazón o de nuestra esencia, que nos permite florecer y pasar, ¿cierto? Transitar de este estado de necesidad, de estar siempre centrados en nosotros mismos, ¿sí? Solicitando como de este estado de carencia, ¿sí? Que es muy característico del ego, que a la base está el miedo también, a otro donde nosotros irradiamos amor, ¿sí? Y nos centramos más, nos descentramos, por decirlo así, de este ego que siempre está necesitando, y por eso es que transitamos del miedo al amor. Desde el punto de vista de la psicología budista, este switch que uno hace, desde la perspectiva de desapegarse un poco de ese ego siempre demandante, es la clave para la auténtica felicidad. Por eso es que todas las tradiciones, ¿cierto? Y los trabajos que están más orientados a lo social, a la conexión con los demás, nos proporcionan mucho más satisfacción y felicidad que los que tienen que ver solamente con la satisfacción de nosotros mismos. Y acá tiene que ver entonces con cultivar, como decías, una serie de herramientas, esta onda amorosa, pero que tiene que ver con el cultivo de competencias evolutivas superiores, como el amor benevolente, como la gratitud, como el altruismo, como la amabilidad. Y como esto es un entrenamiento, que es lo que vamos a hacer hoy día, produce efectivamente cambios estructurales, ¿sí? A nivel de nuestro bienestar, a nivel de nuestro cerebro, y con cambios que tampoco son en 1 año o 2 años, sino que instalándolo como una práctica cotidiana de 20 minutos, de 15 minutos, ya en 1 mes o 2 meses nosotros vemos inmediatamente los beneficios que tiene. Los más evidentes tienen que ver con que aumentan las emociones positivas y reduce las negativas, por lo tanto inmediatamente el bienestar lo vivenciamos. Pero también tiene que ver con que nos habilita competencias que son muy interesantes y necesarias hoy en día, como la empatía. Aumenta la conexión social, que es esto que yo les mencionaba de que gran parte del sufrimiento tiene que ver con sentirnos aislados del resto o desconectados. Entonces nos vuelve más altruistas, por lo tanto más conectados con los demás, más empáticos, disminuye además los prejuicios hacia los otros diferentes a nosotros, ¿sí? Nos vuelve más inclusivos, más apreciadores de la diversidad, y por eso es que nos sentimos mucho más conectados socialmente. Y a nivel individual también disminuye esta autocrítica o el juicio que tenemos hacia nosotros. Ahí específicamente es con la práctica de la autocompasión. Bien. No sé si tienen alguna consulta antes de partir con la práctica, pero la práctica vamos a hacer, en la meditación en el amor benevolente tiene 2 componentes. Una que es la práctica en el amor y otra que es en la compasión. Pero esta figura, para que la recuerden, es la que vamos a hacer, ¿sí? Siempre partimos con nosotros, con una situación propia, ¿sí? Evocamos alguna situación amorosa o compasiva,
luego la estabilizamos en nosotros, la expandimos a nuestros seres que naturalmente nos surge y nos es fácil sentir este amor compasivo. Después vamos hacia una persona neutra, que, no sé, el conserje, donde vamos a comprar las verduras, la cajera del supermercado, ¿cierto? Y después incluimos también a personas difíciles. Esta práctica tiene mucho que ver, lo que algunas personas llaman como, ayuda mucho con el perdón, pero no sé, a mí esa palabra me genera un poco de ruido, pero yo lo entiendo mejor como con la plena aceptación, ¿sí? En relación a dificultades que tenemos con personas difíciles. Y finalmente después hacia todos los seres, y acá todos los seres implica todos los seres que sienten. Entonces uno incluye acá a los animales, a los seres vivos, a los seres que están en otros continentes, en otras galaxias, como muy expansiva. Por eso esta figura ayuda mucho a hacer la meditación. Entonces, el primer componente, la primera meditación que les quiero invitar a hacer hoy día es en el amor. Y el amor, acá está definido como la actitud que uno tiene o el deseo que uno tiene, ¿cierto? De que todos los seres tengan felicidad. Eso representa el amor. ¿Sí? Normalmente se utiliza la imagen de la madre con el hijo, porque se entiende que ese es como el estado más puro de un amor volcado al otro, de lo que la persona, lo único que quiere, ¿cierto? Es que ese niño o esa niña tenga felicidad en su vida. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta práctica de unos 10 minutitos, si es que no tienen consultas al respecto, donde vamos a usar, ¿cierto?, la parte física, ¿cierto?, de nuestro cuerpo que esté estable, relajado, lo que hicimos al principio. Sí, nos vamos a sentar tranquilamente, cómodamente. Vamos a respirar largo, profundo. Vamos a sentir como el cuerpo a través de la respiración larga y profunda se aquieta y la mente se silencia. Y estas son técnicas meditativas que se hacen con visualización. ¿Sí? Vamos a visualizar entonces y vamos a traer a la mente, acá al presente, una situación donde nosotros hayamos recibido cuidado, gentileza, amabilidad. Normalmente se utiliza la figura de la madre acá, pero como en Occidente a veces tenemos hartos conflictos con las madres, es como quien haya cumplido ese rol, ¿sí? Puede ser la madre, la abuela, alguien que cuidó de nosotros, que fue amable con nosotros, que fue gentil, pero también puede ser algún amigo o amiga, algún otro familiar, ¿sí? Pero que nos haya dado seguridad, confianza, protección, tranquilidad. Entonces traemos al presente esa persona y traemos al presente la sensación de cuidado, de gentileza, de amor genuino que tuvo hacia nosotros. Y vamos asentando esa experiencia que tuvimos, tratando de ser la más real, acordándonos, situándonos en ese tiempo-espacio, trayéndolo acá al presente, recordando cómo fue la sensación, el contexto, la dulzura que recibimos de esa persona y cómo nos hizo sentir protegidos, cómo nos hizo sentir amadas, la sensación de seguridad, de calorcito que nos brindó, la confianza que se generó en ese vínculo. Y vamos sintiendo, corporalizando en nosotros esa experiencia que todos hemos tenido, todas hemos tenido en algún de alguien, ¿sí? Esa experiencia que sentimos
La podemos hacer hoy día, la podemos palpar, la podemos sentir porque es nuestra, ¿cierto? La recibimos de alguien, pero finalmente es una cualidad de nuestra mente, corazón, de nuestra esencia. Es una experiencia natural e innata, ¿sí? De sentirse tocado por la amorosidad de alguien. Y así como nosotros lo hemos recibido, eso es algo, es una habilidad que tenemos cada uno de nosotros y es una capacidad que yo también puedo brindarle a los demás. ¿Sí? Brindar abrigo, seguridad. Entonces lo que hacemos ahora es visualizar, ya sea con una luz de color o con la sensación que tengan, pero visualizar que esa sensación y esa experiencia ustedes la están enviando y compartiendo con alguien muy cercano que les resulte muy fácil de amar. Normalmente son los hijos, las parejas, los propios padres. ¿Sí? Vamos irradiando esa experiencia de amorosidad que hemos recibido, la vamos irradiando hacia los demás. Si quieren pueden visualizar una luz de color blanca que sale del centro de su corazón y toca el centro del corazón de la persona a quien ustedes le están enviando esta energía de amorosidad, deseándole felicidad, protección, todo lo mejor. ¿Sí? Esa persona la recibe, se llena de esa luz de color blanco y luego ampliamos nuestro círculo de amorosidad e irradiamos esta luz hacia más personas que no son familiares, en nuestra familia más extendida, en nuestros amigos, enviando esta energía de amor y visualizando, si es que pueden hacerlo, cómo esta luz toca el corazón de cada una de las personas y al entrar en contacto con el corazón de las personas, ellos tienen la experiencia de cuidado y amor que nosotros también recibimos. ¿Sí? Vayan imaginando, enviando esta luz, cargada de amorosidad, protección, cuidado, sobre todo de cuidado. Y ahora vamos a ampliarlo a una comunidad más amplia, a una comunidad que incluye a personas que no son familiares para nosotros, pero que sí tenemos contacto, como la persona que es la cajera del supermercado, entrando en contacto con esa persona, visualizándola y enviándola esta energía de amor, de bondad amorosa y de amor, de cuidado, de que esa persona me importa que tenga felicidad en su vida. Incluyamos a más personas que ustedes tengan en su ecosistema, la persona que va a hacer el jardín, la persona que les ayuda con las labores de la casa o en las empresas, sus compañeros de trabajo, los conserjes de su edificio, ¿sí? Que todas esas personas, al traerlas acá al presente, a nuestra mente, les vamos enviando esta energía amorosa, que puedan tener felicidad, que puedan sentirse cuidados, que puedan sentirse protegidos y seguros. Y vamos ahora a ampliarlo también a aquellas personas con las cuales nos es más difícil relacionarnos, explícitamente con personas con las que tengamos un conflicto, porque en su condición de humanidad compartida, todos queremos sentirnos amados, todos queremos tener felicidad, aún aquellas personas con las que nos resulta muy difícil. También incluimos en nuestro círculo de amorosidad a esas personas, rodeándolos y llevando esta luz
que toque su corazón. Y vamos a ir expandiendo ahora nuestra energía amorosa con seres que no los vemos, que no los conocemos, que habitan otros espacios. Podemos entrar en contacto con seres que habitan sobre la tierra, animales, habitan bajo las aguas. Todos quieren tener felicidad y sentirse amados, seguros, vistos, acogidos. Todos queremos tener felicidad. Y de nuevo irradiamos para otros mundos, para otras galaxias, para donde sea que existan seres, irradiamos y ampliamos nuestro círculo de amorosidad. ¿Sí? Intencionando que todos estos seres que están dentro de mi meditación y en mi espacio energético de amorosidad puedan tener felicidad. Puedan sentirse amados, seguros, tener bienestar en sus vidas. Y traten de ampliarlo a lo más extenso que puedan. No solo a los seres humanos, a los animales, a la naturaleza, a todos los tipos de existencia que tenemos. Yo cultivo e intenciono esta actitud de amorosidad hacia todos los seres. Pero también hay una actitud de ecuanimidad, sin tanta preferencia por solo los míos y solo los que son de mi familia o mis amigos, sino reconozco esta necesidad de humanidad compartida, de que todos queremos felicidad. Muy bien. Inhalamos entonces largo, profundo. Sin salir de ese estado, pero manteniendo esa sintonía amorosa, que la podemos traer acá al presente. Con nuestros ojitos abiertos podemos mantener esa actitud. ¿Sí? Es como cultivar esta sintonía de amorosidad en la cotidianidad. ¿Sí? Y como es un estado natural que poseemos cada uno, es cosa de entrenarlo, como cuando uno va a sacar músculo al gimnasio, como tenemos músculos y uno los trabaja, esto se incrementa. Y después es como que se hace parte de nuestro cotidiano. ¿Algún comentario de la experiencia les resultó? ¿Cómo lo sintieron? ¿En qué parte del cuerpo lo sintieron? La Dona quiere hablar. La Dona ya practicaba. Había perdido el micrófono. No, bien, súper bien. Es bueno hacerlo como por etapas, para ir expandiendo todo, porque así uno también va procesando y proyectando la misma luz hacia todo. ¿Y la visualización te costó mucho? Gracias, Dona. ¿Les cuesta la visualización? Un poco.
Sí, sí, a mí también un poquito. Ok. Pero todos sí pudieron conectar con esa sensación, ¿cierto? De haberse sentido amadas. Sí, ok. Ya. ¿Y en qué parte del cuerpo localizaron la sensación? En el corazón. En el corazón. Ujú. Ujú. Y que después uno la puede ir irradiando como a todo el cuerpo. Mm. Bien. Vamos a ver ahora la compasión, ¿sí? Estábamos viendo el componente del amor, de esta bondad amorosa. La compasión, que yo creo que esta imagen es como la que más refleja, la compasión se define como desear que todos los seres sean aliviados del sufrimiento, ¿sí? Y que tiene, también es una cualidad humana, esta bondad amorosa es parte de nuestra esencia, ¿sí? Que surge espontáneamente al entrar en contacto con el sufrimiento. Y que a diferencia, ¿cierto? Revisamos con la Macarena la otra vez de la empatía, en que yo siento y conecto con lo que está sintiendo la otra persona. La diferencia acá es que yo me movilizo, me disponibilizo para hacer algo por aliviar el sufrimiento del otro. ¿Ya? De nuevo, requiere de darse el tiempo para conectar con uno, para de ahí ir a conectar con los demás. Y esto tiene que ver con la apertura del corazón, porque la compasión, bueno, tiene estos tres componentes, ¿no? Que la Maca ya lo había dicho, que es darse cuenta de que hay un otro que necesita algo, que está en un estado de necesidad, ¿sí? O sea, me doy cuenta, escucho las noticias, hay una guerra, etc. Pero el otro componente es que emocionalmente me siento tocada y removida. Puede que hay gente que ve en la tele algún suceso y no le pasa mucho, digamos, ¿no? Acá yo me siento removida, conecto con el otro, pero la distinción es que acá yo me movilizo, ¿sí? Siempre tiene implícita una acción que nos moviliza para aliviar el sufrimiento de los demás, ¿sí? Y estos dos componentes, el amor y la compasión, se expresan como en este sentido de que me importa lo que le pasa a los demás, ¿sí? De este cuidado. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando trabajaba con equipos médicos, personas que tenían accidentes laborales muy traumáticos, se hizo una encuesta en un hospital de España de cuáles eran los atributos que las personas y los pacientes más valoraban en los equipos médicos. Y no era ni que tuviera un PhD, ni que fuera súper especializado, ni nada de eso. Lo que se valoraba era que sentirse que el paciente era importante para la persona, que era finalmente esto del caring, de que yo sienta que el otro conecta conmigo, que yo le importo, esto de ser visto, ¿sí? Que hoy día esto es un desafío, con esto de tantas distracciones que tenemos. Entonces, de nuevo, la meditación en la compasión se hace ahora desde conectar con una sensación de sufrimiento, por eso es un poco más compleja, porque implica entrar en un estado de vulnerabilidad, de conectar con un estado de vulnerabilidad mío, así como en el amor conecto, por eso en el amor es más fácil, ¿sí? Porque es una sensación agradable, rica, calentita, donde yo me sentí amada y protegida. Pero acá tengo que conectar con un estado de vulnerabilidad mía para poder sentir esa compasión en mí primero, para después activarla y compartirla con los demás. ¿Sí? Por eso es un poco más eh, difícil, digamos, de practicar y tiene la misma lógica. Primero parto conmigo, después voy hacia una persona amiga, después hacia una persona neutra, a personas con las cuales tengo mucho conflicto y después a todos los seres. Y aquí viene este componente del perdón o la aceptación, porque cuando uno ve a su enemigo, por ponerlo enemigo, pero cuando uno ve a la persona con la que tiene dificultades en una situación de vulnerabilidad, o lo ve bajar las defensas, es mucho más fácil relacionarse, como que surge espontáneamente la compasión, ¿sí? Que cuando está en la situación de defensa. Esa es la compasión. Ahora, ¿qué tiene que ver en la compasión? Porque se habla de mindfulness y compasión. Bueno, porque el mindfulness es la base, ¿cierto? Lo que me permite entrenar mi atención y mi conciencia, mi observador, para no ir a la respuesta reactiva, para que no aparezca el ego con su respuesta reactiva, ¿sí? Pero necesitamos eso para que pueda
aparecer la compasión, porque si solamente estoy sin capacidad de darme cuenta que estoy en mi respuesta reactiva, voy a hacerlo como siempre, y no voy a dar espacio a la apertura de corazón. Por eso la compasión requiere de una buena base de atención y de mindfulness primero. Pero el mindfulness solo también se considera insuficiente porque queda muy limitado a una gestión mía de las emociones a nivel individual. Y la felicidad ya describíamos que tiene que ver con abrirme e ir a conectar con los otros. Por eso hoy día se habla de que el mindfulness está como evolucionando al kindfulness, como de amorosidad. ¿Sí? Ok, y la compasión, esto también lo mostró la Maca, se puede practicar en distintas líneas, digamos. Se puede practicar hacia uno mismo, que normalmente es la más compleja por lo que les decía que implica entrar en contacto con una situación de vulnerabilidad. Se puede practicar hacia los otros, que es más fácil, pero también se puede practicar desde los otros hacia uno. Y a veces eso es un poco incómodo también, ¿sí? Que los otros me vean como vulnerable, es como que el ego ahí se mueve un poco, ¿no? Uno no quiere mostrarse así. Bueno, y para qué decir las redes sociales, siempre todos nos mostramos como súper exitosos, nadie se muestra como vulnerable, es muy poco probable que eso suceda, ¿sí? Eso con la compasión, antes de hacer la práctica de la compasión, tal vez sería bueno para que pudiéramos hablar un poco o que pudieran compartir, no somos tantos, así que lo podemos hacer en este mismo espacio, de en qué dirección o qué experiencias uno ha tenido con la compasión, cómo me resulta más fácil o cómo lo han practicado, si lo pueden practicar con ustedes mismos, si se dejan como amamachar por otros cuando ustedes van sintiéndose más vulnerables, o son siempre las que solamente practican compasión con los demás, que tiene que ver con esto de las distintas direcciones. Si alguien quiere compartir antes de que hagamos la meditación en la compasión. La Vanessa, dale, Vane. Hola, buenas tardes. Qué Hola, rico verles. Vanessa. Igual. Muchas gracias por esta invitación. Sí, yo quería comentar que a mí me ha pasado que me estoy dando cuenta de que me es muy difícil hacer este ejercicio conmigo misma. Y lo otro que tú dices también, esa dirección de que otros, dejarme ver vulnerable, demostrarlo y permitirme soltarme en otra persona. Creo que eso me ha costado más que lo otro. Y ahí no entiendo bien porque en el fondo cuando uno hace el ejercicio de ser autocompasiva nace la compasión hacia otro. Sin embargo, yo siento que me resultaba fácil hacerlo hacia otro, pero complicado para mí. Entonces ahí me queda como esa duda también, ¿cómo uno puede ser compasiva con otros y olvidarse de la autocompasión? Claro. En el fondo habla de, tal vez, puede ser un entrenamiento, tú sabes, la tradición más contemplativa budista se usa ese entrenamiento como para que uno se familiarice con el tema de la compasión hacia todos, hacia los otros. Pero por eso también se habla de la sabiduría que tiene el sufrimiento, porque cuando todos los seres humanos estamos expuestos a situaciones de sufrimiento, cuando estamos en una situación de pérdida, dolor, traición, abandono, lo que sea, es la oportunidad en que uno está vulnerable y ahí está la oportunidad para que uno pueda ser autocompasiva por uno. Entonces, lo que haces ahí es que a través de la compasión, que es un proceso muy hermoso, se hace la transformación del dolor como en sabiduría, en aprendizaje, que eso lo tiene muy bien estudiado la Brené Brown, con el coraje, ¿cómo le llama? El coraje de la compasión, ¿sí? El poder de la compasión, perdón, el poder de la vulnerabilidad, el poder de la vulnerabilidad, donde habla cómo las personas que son más auténticas, resilientes y amorosas, tienen esta cualidad más desarrollada, porque todos la poseemos, son aquellas que en estado de pérdida, cuando están ya abatidos por la vida, se conectan con ello, en vez de negarlo, en vez de poner la coraza protectora,
se conectan con ello y de ahí, no sé si les ha pasado, pero cuando tienen una situación de pérdida X, voy a poner el ejemplo mío, cuando falleció mi mamá, tú empiezas a conectar con todas las personas que han perdido a su mamá. Entonces te vuelve mucho más compasiva, empática, porque hasta que yo no había tenido esa experiencia, en realidad era como que, ya, está bien, terrible, pero como tanto. Pero cuando yo la sentí, me permití conectar con ello, entonces ahora ando como súper receptiva y me aparecen personas que están en esa misma frecuencia. Pero a partir de que yo pude conectar con ello y darme el espacio para llorar, para mostrarme vulnerable, para permitir que me apapacharan, etcétera, etcétera. Entonces, como que experiencias de la vida siempre vamos a tener, porque el sufrimiento es parte de la condición humana. El punto es que, ¿qué hacemos con esas experiencias de sufrimiento? ¿Sí? ¿Te contesto, Vane, o no? Pero igual yo Sí, pienso, muchas gracias. ya, igual yo creo que, bueno, uno puede estar pasando por periodos que no se conecta o no sucede ello nomás, pero practicarla activamente en otro ya es una manera de fortalecer como esa cualidad, cultivar ese estado de la mente, que es muy positivo. Ujú. Lilia, vale. Sí, no, que es un tema que en el fondo yo he ido cambiando, es como la capacidad de recibir, ¿no? Porque como que uno viene más bien seteado para dar, ¿no? Y es considerado como egoísta a veces que uno reciba, ¿no? Y eso fíjate que yo hice un cambio de significado del recibir, ¿no? Que yo no le debo a esa persona, al final nada, porque esa persona me lo está dando generosamente, lo que sea que me esté dando, sino que al revés, simplemente del agradecimiento, desde el valorar, digamos, y ¿cómo decirte? No sentirme ni en culpa ni en deuda, ¿no? Sino que más bien agradecida simplemente y eso fíjate que, o sea, que también parte desde la vulnerabilidad del saber que uno también uno necesita, por supuesto, ¿no? Exacto. Entonces, que es rico, digamos, recibir, muy rico recibir, ¿no? Pero con la sensación de que probablemente nunca vas a hacer algo por la otra persona necesariamente, sino que probablemente te va a tocar hacerlo con otros, ¿no? Exacto. Entonces, es como permitir este flujo, ¿no? Y la gente quizás de edad, yo he visto, digamos, o quizás yo lo he relacionado con eso, que hay veces que hay mujeres o hombres también, que son muy dados al servicio por los demás, se desvían por los demás, todo por los demás, y llega un minuto a lo mejor que por la edad ya no pueden tanto, sino que al revés, empiezan a necesitar y todos los demás tienen que darles, ¿no? Por problemas físicos inclusive. Y lo que eso, fíjate, el aprendizaje que generan ellas, en esas personas, de aprender a recibir. Abrirse. Abrirse a la recepción gratuitamente, mejor. ¿Mm? Y yo creo que eso, fíjate, es un lindo proceso, que uno, no sé si todos lo han vivido, pero a mí me ha ido sucediendo. Gracias, Lili. Yo creo que también tiene que ver con esto de, no sé si es lo asociado a lo femenino, que siempre tiene que nutrir, pero también asociado a mujeres como profesionales que están en cargos como así, que siempre tienen que dar y son las fuertes. Y no nos permitimos efectivamente, como tú dices, recibir, que es una reciprocidad como de la humanidad compartida. O sea, si nosotros damos, también nosotros en algún minuto es sano que recibamos. Sino, he visto lo que tú dices de gente mayor que después en su edad como muy adulta le da rabia esto de no recibir, como que sucede que sin esa necesidad humana aparece. Y ya no la entrenaron, ya nadie les da porque se acostumbraron a solo recibir de esa persona. Entonces, sí, yo creo que es un buen entrenamiento. No, y se enrabian a veces, también se enrabian porque no se sienten que pueden hacerse todo solas o ser capaces de autonomía y todo eso.
Siendo que yo creo que es una lección de humildad, cuando uno tiene que, en el fondo, depender de otros. Además, también hay otro punto, que es que a mí, o sea, yo lo relaciono con que uno le entrega al otro la posibilidad de al otro dar. O sea, igual la persona que da, si uno también lo hace, uno lo da lo que saque te hace bien, ¿no es cierto? Te sientes bien contigo mismo. Entonces, ¿por qué el otro no te va a dar y a su vez se va a sentir bien? ¿Te fijas? Entonces, si tú nunca recibes, el otro no tiene la posibilidad de sentirse bien dándote, ¿no? Así es. Entonces, si uno también toma en cuenta eso, a mí, no sé, me pasa que rico de en fondo también saber que el otro está siendo feliz dándome, ¿cachai? Así es. Como Exacto, porque uno se finalmente siente el dar, feliz dando a otros, ¿no? claro, claro, practicas esta bondad amorosa, le das la oportunidad al otro que practique la bondad amorosa. Claro. Cierto, cierto, gracias. Y esa es una perspectiva diferente, en el sentido que uno cree que solo uno tiene que practicar la bondad amorosa. Pero tienes que permitirle al otro que también la practique contigo. Así es. Bien, gracias querida. Mira, les propongo que hagamos la meditación de la compasión, cortita, 5 minutitos, pero para que tengamos la experiencia, no la vamos a hacer con autocompasión, eso lo vamos a hacer en otra sesión, pero practiquemos la compasión hacia otro, y esto se hace trayendo a la mente el sufrimiento de alguien, por ejemplo, como los ejemplos que daba la Lili, si tenemos papás mayores, como el estado de necesidad en que pueda estar un ser muy querido a nosotros y que nos conmueva, ¿sí? Puede ser nuestro papá o puede ser un hijo, un hermano que esté pasando por una situación muy difícil, y cómo observar ese impulso que nace, que es como un impulso, la compasión, ¿sí? De querer ir a aliviarle su dolor. Y de nuevo lo vamos a hacer como expandiéndolo para todos, ¿sí? Entonces, 5 minutitos, mira. De nuevo, cuerpo, ¿cierto? Sentimos el cuerpo, hacemos un par de inhalaciones largas y profundas. Y traigamos acá al presente, a este momento, alguna imagen, alguna experiencia de una persona muy querida nuestra, muy amada nuestra, que esté pasando por una situación de dolor, sufrimiento, enfermedad, pérdida, frustración, malestar, lo que sea. Pero esa persona es tan cercana a nosotras que entonces surge en nosotros esa motivación, esa intención de ir a aliviar su sufrimiento, ¿sí? De hacer lo que sea que esté a nuestra disposición para aliviar su sufrimiento. Porque vemos el dolor del otro, ¿sí? Como esa imagen de la Madre Teresa como alimentando a esas personas que morían en las calles, como que el sufrimiento del otro te moviliza. Pero como no nos moviliza el sufrimiento de los que están muy lejos, hacemos esta práctica conectando con el sufrimiento de alguien muy querido para nosotros. Traemos esa imagen acá al presente, nos acordamos y traten de conectar con esa sensación, esa experiencia que nos hace querer ir a acoger a ese otro, a aliviarle su dolor, ¿sí? Y esa intención que nuestra mente y corazón expresa de que esa persona sea aliviado de su sufrimiento. Eso es lo que nuestra mente y corazón quiere. Y eso que nos resulta sencillo, ¿cierto? Porque es una cualidad de nuestra mente y corazón. Lo vamos a expandir nuevamente con los miembros de nuestra familia y familia más extendida, ¿cierto? Deseando e intencionando que todos puedan estar libres
de sufrimiento. Esa es la motivación de la compasión. Ver y sentir el dolor en los otros y cultivar la motivación de que puedan estar libres de sufrimiento. Los muy cercanos, los no tan cercanos, mis parientes que a veces no veo tanto, pero que todos en nuestra humanidad compartida compartimos esta condición del sufrimiento. Entonces expandimos esta experiencia, esta sensación de que todos ellos pueden estar libres de sufrimiento. Y lo amplío a la cajera del supermercado, a los conserjes, al jardinero, a esa gente neutra que no sé muy bien de sus vidas, pero que por un tema de común humanidad puedo sentir que están también en un estado de necesidad, de dolor, de sufrimiento, o de incomodidad o insatisfacción, y cultivo esta cualidad en mi mente de que ellos puedan estar libres de esa insatisfacción o sufrimiento. Y voy de nuevo ampliando, y ahora voy a incluir en este círculo a aquellas personas con las que me cuesta mucho relacionarme. Tengo heridas con esas personas, ¿sí? Pero también puedo conectar con su sufrimiento, con su vulnerabilidad, e intentar cultivar esta intención de querer que sean aliviados de su sufrimiento. Sobre todo cuando son producto de su inconsciencia o de su ignorancia, se involucran en más acciones que más sufrimiento eligen, incluidos nosotros. Y de nuevo irradio esta intención, esta motivación de que estén libres de sufrimiento, y voy conectando con los seres que no conozco, que viven en otros países. Puedo pensar en todos los seres, niños, familias, que están en Ucrania, con miedo, con hambre, con terror. Y desear, intencionar que puedan estar libres del sufrimiento. Y también incluir a los rusos, a Putin, porque todos ellos también están en el sufrimiento, de la ignorancia probablemente, pero también es un tipo de sufrimiento, que todos ellos puedan estar libres de sufrimiento. Y de nuevo amplío, voy a aquellos lugares que ni siquiera conozco, aquellos rincones, aquellos países. Incorporo también a los animales que viven sobre la superficie de la tierra, a los que viven bajo las aguas, que son devorados, que también tienen miedo, que se sienten inseguros, que todos ellos puedan estar libres del sufrimiento. Y esa intención de nuestra mente-corazón es la que me va haciendo conectar con los demás en esta experiencia de común humanidad, que es querer tener felicidad y estar libre de sufrimiento. Y el cultivo de esas dos cualidades hace que nosotros fortalezcamos nuestra bondad amorosa, con todos los beneficios que ello lleva, a generar esta sensación de emociones positivas, de solidaridad, de hermandad, de conexión, de altruismo, de hacer cosas por los demás. Y de sentirme conectado, ya no sola, ya no pertenecer, sino conectado a esta humanidad compartida. Y esto lo podemos cultivar en las mañanas, por ejemplo, como parte de nuestra rutina. Acá yo les voy a leer una oración, una plegaria, ¿cierto? Ustedes la pueden repetir, adaptar, o como sea. Que se llama El cultivo de las 4 cualidades inconmensurables. Dice así, dice que todos los seres sean felices. Ese es el cultivo del amor, ¿cierto? Puedan tener felicidad. Que todos los seres estén libres del sufrimiento. Esa es la compasión.
que nadie sea privado de felicidad. Esa es la cualidad de la alegría, del goce de la vida. Y que todos podamos tener y descansar en la ecuanimidad, libres del odio y del aferramiento. Esa es la cualidad de la ecuanimidad. Y esto lo podemos cultivar diariamente un ratito, 5 minutos, y lo hacemos parte de nuestra rutina, y salimos a la vida y a relacionarnos con los otros desde esta sintonía de bondad amorosa, con esa actitud hacia los otros y hacia nosotros. Eso, y nos podemos quedar ahí unos segundos, combinando, si quieren, este cultivo de amor compasivo, intencionando que todos podamos tener felicidad, que todos podamos estar libres de sufrimiento. Y en ese todos nos incluimos claramente a nosotras mismas. Y cada vez que ustedes tengan una experiencia de felicidad, que lo estén pasando espectacular, lo pueden compartir y ampliar esa experiencia virtuosa, expandiéndola a los demás. Estoy en algo, pasándolo muy bien, que todos puedan tener esta felicidad. Que esta felicidad se irradie hacia todos. Como una actitud para ir multiplicando esa virtud, esa intención virtuosa. Y cuando estén en un estado de sufrimiento, de pérdida, de dolor, también acordarse que es una condición que compartimos como humanos e intencionar que así como yo tengo este sufrimiento, todas las personas puedan estar libres de sufrimiento. Ahí me conecto con los otros, yo no estoy sola en eso. Bien, ese es el entrenamiento de la bondad amorosa o el famoso loving kindness. ¿Cómo quedaron? En una palabrita, ¿sí? Paola, ¿cómo quedaste? Bien, me costó igual. ¿Cuál te costó más? Conectarme con alguien que esté con sufrimiento, porque la verdad que estuve buscando alrededor mío y gracias a Dios no hay nadie que esté pasando por una situación tan delicada con tanto sufrimiento. Entonces eso fue como difícil encontrar. Ajá. Ok. Por suerte. Sí, por suerte. Rosemary, ¿cómo quedaste? ¿Con qué sensación interna? Me costó un poco al principio como meterme en el tema y la compasión ahí me costó un poco, pero logré cuando traer hacia acá a la persona cercana que está pasando un momento difícil, doloroso. Y ahí logré como enganchar, conectar, o sea, fui súper consciente en el fondo de la persona, de lo que vive, y para poder en el fondo conectarme con esa emoción del dolor. Y desde ahí y fui como avanzando hacia más afuera, o sea, a ir abarcando, pero eso en algún momento creo que tú decías, o sea, al no ver, al no conocer a la persona de Ucrania, por ejemplo, tantas personas que sufren a diario en todas partes, esa parte es más difícil, al no conocer a la persona, al no haber un vínculo emocional con esa persona, un sentimiento, cuesta más. Por eso ahí yo creo que el tema de la práctica toma más peso, cuando poder hacer eso, y lo practicando, ahí lo haciendo como más cercano o más, poder sentirlo en el fondo como más fuerza. Exacto, exacto. Gracias. Sí, es práctica, sí. Claro. Por eso la gente que es como que desarrolla esto, como que está conectada con todos. Como que todos sienten su interdependencia, ¿sí? Con todo el mundo. Sí, En la compasión, pero también en el amor. Por eso, bueno, la gente muy, muy espiritual, contemplativa, como que
no se sienten solos, porque están conectados con el todo. Sí, exacto. Claro, claro. Sí. Y yo Gracias. creo que, bueno, tal vez podemos llegar a eso, o tal vez no tan así, pero, pero bastante cercano a esa sensación. Sí, pero por lo menos con la señora, la cajera del supermercado, con los que Sí, manejan, delante vi acá, sí. unos señores se agarraron, y digo, Dios mío, ¿cómo? Pero bueno, claro, con lo Pero en realidad, cotidiano. o sea, efectivamente, sí, yo un poquito como haciendo memoria, de repente ha habido situaciones, instancias en que uno anda así como más happy por la vida, y sí, en realidad es que es como que va surgiendo espontáneamente esa sensación como de amabilidad con, Exacto. claro, con la señora del supermercado, después con el de más allá, si uno, y al contrario, si uno anda de repente un poquito más para adentro, más down, claro, no pierde tal vez la amabilidad, pero no sé, la emoción es distinta. Pierde la Cuesta conexión, sí. eso, cuesta un poquito más conectar. Gracias. Pero va y viene. Sí, 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 sí. Vilma, ¿quieres compartirnos cómo te fue? Estás con el micrófono en silencio. Ahí sí, Vilma. Espérate. Yo habitualmente, yo practico yoga. Ajá. Y habitualmente lo hago en yoga. O sea, siempre primero pienso en las personas, o sea, me enfoco en el ser humano en realidad. Ujú. Entonces pienso en el sufrimiento de las personas, por ejemplo, en Ucrania, pienso que ojalá abran sus corazones para ese tipo de cosas. Después pienso en mi familia y en mis amigas, amigos. Y lo último que hago es pienso en mí, deseo ser una mejor persona. Porque con eso creo yo que el hecho de ser una mejor persona te abre muchos caminos. Claro, sí, y lo cultivas a diario eso. Bueno, lo mismo que decía esta niña que habló recién, que no me acuerdo cómo se llama. A Rosemary. Claro, la Rosemary. A veces uno anda mejor que otros días, pero yo procuro hacerlo, procuro tener eh, una palabra agradable, pero no siempre me resulta, porque a veces ando... Está bien. Sí, es un entrenamiento, es un entrenamiento. Gracias, Vilma. ¿Alguien más quiere compartir? Donna, Carla, Vanessa. ¿Se quedaron bien? Sí. Carla, dale. Sí, bueno, no me costó mucho en realidad encontrar una persona para la cual tener compasión, porque la semana pasada una persona muy querida tuvo una situación muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. Y ella apareció ahí, pero Y tu sensación de compasión la pudiste sentir intensamente entonces. sí, sí, porque fue muy triste para todos la semana pasada. Pero bueno, son momentos, todo pasa. Sí. Gracias, querida. Donna, Vanessa, ¿cómo estamos? Y yo me voy livianita cuando hago esta práctica, me siento más liviana, siento que tenemos tantas situaciones por las cuales hacer esta práctica. Como que ahora vengo de una universidad en la Facultad de Medicina con estudiantes de enfermería, donde también por un tema de comunicación, cómo te puedes comunicar mejor con el paciente, pero ahí es inevitable que aparezcan todas estas cosas. Ellas me dicen todo el sufrimiento que hay en los hospitales es tremendo, cómo ellas se descompensan. Entonces, recibí harto hoy día de eso y quedé un poquito triste, pero ahora con esta práctica como que es lindo transformar ese dolor que uno va recibiendo en esta cosita tan amorosa y tan livianita. Exacto. Bien. Ya pues, querida Lili, ¿quieres terminar con algún comentario o estamos? Ya. No, nada, gracias. Paz, muy rico. En el fondo, la práctica, muy rica la práctica.
Yo hoy día estoy con un jet lag más o menos. Linda, sí. Sí, autocompasión contigo. Como que de repente me iba ya, pero igual, quedé flor. Bien, Ahí bien. directo sobre. Oye, Gracias, bueno, Paz. muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir esto que me encanta. Muchas Y gracias. sí, y nos estaríamos viendo, de nuevo nos van a tocar unos lunes feriados, y el 31, así que nos vamos a ver el lunes 7 de noviembre, ¿sí? Ujú. Ahí nos vemos Ya. con una nueva sesión. Que tengan Ujú. una muy, muy, muy buena Muchas, noches. muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Que Muy estén muy bien. bien. Gracias.